en lo que ella había concebido del Espíritu Santo es. Amén. Entonces, Jesús, como hombre, él conoce a su Padre, que lo engendró. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús habla del Padre, pero está hablando no de un Padre que conozcamos por ahí, de otro, Secular. sí, ni siquiera José, porque José lo que hizo fue alimentarlo de crianza, Amén. pero no es el Padre biológico de Jesús. Jehová no es una persona o alguien que engendró a Jesús. No, a Jesús lo engendró el Espíritu Santo. Por eso él dice que el que lo envió, con él está, porque está con él el Espíritu Santo, que es su Padre que lo engendró. Amén. Como hombre, él siente y sabe que su Padre espiritual es el Dios invisible, como lo establece en su palabra. Fíjese, vamos a considerar algo aquí para aclarar por la palabra. Estamos en el 29, porque el que me envió conmigo está. Amén. No me ha dejado solo el Padre. Sí, amén. Está hablando de su Padre espiritual. Amén. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Sí, amén. Jesús, como hombre, él reconoció que había venido a cumplir esa misión, pero quien lo dirigía, quien lo protegía, quien le daba todo la sabiduría de lo que iba a hacer y cómo iba a actuar, era el Espíritu Santo, que era su Padre. Gloria a Dios. Él no estaba hablando de alguien más, sino del Espíritu Santo que lo había engendrado, que es su Padre. Entonces, dice en el 30, Amén. hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Gloria a Dios. Y el 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Amén. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a conocer la verdad. Amén. La verdad de qué es la verdad y quién es la verdad. Amén. El 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, tú seréis libres. O sea, no entendían. Nada. No entendían absolutamente nada, y eso está pasando también hoy día en las congregaciones. No entienden, si no tienen el discernimiento espiritual ni la explicación correcta de la palabra, se le da a conocer, entonces están también confundidos, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero la palabra es una sola y Dios es uno solo. Amén. Gloria a La Dios. palabra nos explica que hay un solo Dios, Amén. no son dos ni son tres, como muchos creen en eso, en un Dios trino, en un Dios que dice alguien, algunos dicen, el Dios Espíritu Santo, el Dios Padre, el Dios Hijo y tantos dioses que hay. Pero Dios es uno solo. Amén. Y se llama Jesucristo. Amén. 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 Amén.
Antes, en el Antiguo Testamento, antes de Dios humanarse en Jesús, el nombre que le daban era Jehová, pero también fue compuesto ese nombre por los eruditos, estudiosos de la palabra, de las traducciones de los pergaminos a las Biblias, por idiomas, porque los nombres que aparecían en las escrituras no tenían vocales, sino puras consonantes. Entonces, para poder pasar esa escritura o traducir esa escritura a los idiomas latinos, hubo que ponerle vocales. Amén. Porque aquí tengo algunos, una chuleta, vamos a buscar la chuleta. Sí, porque hay que explicar con mostrando con la palabra lo que se explica. Yo tengo aquí, y esto pues viene de la palabra antigua. En el idioma griego, el nombre de Dios para ese entonces era, o a lo mejor es todavía los griegos, porque no sé pronunciar su idioma, pero aparece, es en IHWH. Sí. ¿Cómo pronunciamos nosotros como latinos este nombre? Que es el nombre de Dios en griego. En arameo, D-I-D-I. En ese caso sería Didi, pero no tenemos conocimiento tampoco de esa pronunciación como Dios en arameo. Ellos sabrán, ellos lo entenderán así en su idioma. En hebreo, JHWH tampoco tiene vocales. Entonces nosotros ni en griego, ni en arameo, ni en hebreo entendiéramos el nombre de Dios. Pero como Dios mismo se encargó de revelar su nombre para el tiempo de la gracia, Él mismo mandó que se le pusiera por nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de pecado. Amén, gloria a Dios. Entonces, en latín, que somos los que hablamos la palabra latina en Venezuela y en los países latinoamericanos, es donde se pronuncia el nombre de Jehová. Se le colocó las vocales de E y de A para darle el sentido a la palabra de referirse al Dios de la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento es donde tenemos entonces nosotros la revelación Amén. de Jesús. Amén, gloria a Dios. Jesús, a quien pertenecemos, porque Él fue el que en su gracia es el mismo Dios encarnado, Amén, gloria a Dios. es el mismo Dios del principio encarnado en María, Amén. y su nombre es Jesús. Amén, amén, Dios. Entonces, nosotros
conocemos que Jesús es el mismo Dios Amén. que hizo los cielos y la tierra, Amén. Gloria a Dios. que es desde el principio, del presente y por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa eternidad? Tiempo sin fin, Sí. por la eternidad, para siempre. Entonces, hay quienes han torcido las escrituras hablando de un padre adicional, que Jesús, no creen que Jesús es el Padre, el mismo Padre, no creen que Jesús es el que ha de venir a levantar a su pueblo y a salvar a los que han de ser salvos. Creen en un Padre invisible. Pero veamos qué nos dice la palabra al respecto. Por eso se llama el tema En busca de la verdad. Fíjense lo que sigue diciendo acá. En el versículo 33 dice, pero ya pasamos al 34. Que dijo, respondiendo, le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos pensaban que le estaba hablando de la esclavitud, de la cárcel, de X. No, Jesús le estaba hablando de liberarlo del pecado. Amén. Así es. Jesús se lo aclaró en el versículo 34. Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Sí. O sea, ya refiriéndose pues a los que han de ser salvos por él, que les dio el derecho de ser hijos de él. Pero vamos a irnos ahora al versículo 43 para conocer, ¿verdad? Lo opuesto a la verdad. Dice el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Gloria a Dios. Es que la mentira también tiene un padre, Señor. ¿ya? Así es. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, Así es. porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice el Señor, porque digo la verdad, no me creéis. Aleluya. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aleluya. Aquí está la verdad. Así es. Nosotros sabemos, conocemos, porque escudriñamos la palabra, y el Señor que nos ha dado su Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad y nos dé discernimiento Amén. de su palabra, conocemos esta verdad. Sí, amén. Sabemos que Jesucristo
es